Queridos amigos, algunos me han pedido que diga algunas palabras sobre esta pandemia del coronavirus. Quiero empezar por decir que hace más de 20 años leí una serie de artículos que se llamaba ¿Sobran las masas? Iba entre interrogaciones este título. ¿Cuál era el argumento de estos artículos? Decía que con la llegada de las máquinas, con la llegada de los tractores, de los carros, etc., era ya difícil ver burros, esos animales que transportaban cosas, esos animales que servían para la tierra, etc. Y que nadie, por amor, por añoranza, pues mantenía un burro. Era caro darle de comer sin ningún tipo de utilidad. Por lo tanto, poco a poco, pues se dejaron de ir viendo los burros por las calles, por los campos, etc. Se fueron, de alguna manera, acabando o acabándolos. Pues bien, creo que este artículo de hace más de 20 años tiene una actualidad hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cerca de Wuhan hay un centro de creación de virus, de creación de esta guerra bacteriológica, que es lo que realmente estamos viviendo. Hoy en día las guerras no se combaten con armas, se combaten con virus, con bacterias. Son más efectivos. Y, en mi opinión, esto es lo que ha ocurrido. Se ha creado por las grandes potencias económicas, por los políticos de las grandes naciones, se ha creado este virus. Se ha echado al aire. ¿Para qué? Pues para eliminar a gran parte de la población mundial que ya no es productiva. Hoy en día, por ejemplo, una persona pensionada, una persona jubilada, recibe dinero por lo que ha trabajado durante su vida, pero ya no produce. Supone un gasto para las economías, gasto de pensión, de medicinas, de atención, etc. Y estas mentes perversas de economistas y líderes mundiales se preguntan, ¿para qué mantener a este tipo de personas? Ellos, estas personas ya mayores, ancianos, para ellos son los burros actuales, los cuales no los necesitamos. Por eso, en la mayoría de los casos, las personas que realmente, en general, están falleciendo por el coronavirus son los ancianos, los que suponen un gasto, según ellos, para la economía mundial y que ya no son productivos, que ya no los necesitamos. ¿Son realmente pocos los niños o los jóvenes infectados por esta pandemia? Sí, hoy sobran las masas, según ellos. Por eso, en Italia, por ejemplo, ya se ha dicho que las personas mayores ya no se les va a atender. ¿Por qué? Porque no son necesarios.
la medicina va a prescindir de ellos. Hay residencias de ancianos donde casi el 100% están infectados. Esta es la manera ellos de resolver el problema. En algunos países incluso se sabía con tiempo suficiente esta pandemia y no pusieron los remedios necesarios para acatar las normas de la Organización Mundial de la Salud. Cuando ya se recurrió a ello, era demasiado tarde. En México, por ejemplo, parece realmente una burla que todo un presidente del gobierno nos diga que no pasa nada, que él tiene esos detentes, que son cosas necesarias, como lo es necesario la oración. Por supuesto que sí, pero por favor, así no combatimos una pandemia. Así no combatimos este coronavirus que es realmente letal. En España también se sabía con antelación lo del coronavirus y se actuó demasiado tarde. En Italia, fijaros la cantidad de muertes que hay. Sin embargo, en China ya está disminuyendo. Realmente hay mentes perversas que para ellos sobran las masas, que para ellos se podría vivir mucho mejor en este planeta si aniquilaran a 3/4 partes de la humanidad. Y por desgracia, estamos en manos de ellos, en manos de estas mentes perversas que no quieren repartir las riquezas de la tierra, las riquezas del mundo para toda la humanidad. Dios no ha creado un mundo donde no haya suficiente para todos. El problema es la mal repartición de las riquezas de este mundo que están en manos de unos pocos. La realidad, pues, queridos amigos, es que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado y no creer en estos que dicen que no pasa nada. Sí pasa. Tenemos un alto riesgo de contaminación. Por eso hay que permanecer en casa. Hay que estar en casa. No salir nada más que a lo estrictamente necesario, como es comprar, como es recurrir a las farmacias, etc. Hay que cubrirse con mascarilla la boca, estar a una distancia de otra persona mínimo de 2 metros, porque este virus realmente es letal. Hay que lavarse bien las manos. Todo esto son medidas para frenar, para prevenir esta guerra bacteriológica que han sembrado en el mundo. No se vale toques de queda de 8 de la noche a 8 de la mañana, no. Hay que permanecer en casa, hay que estar en casa y hay que estar todo el día y salir solo lo estrictamente necesario para la compra o los que no les queda de otra, pues salir a trabajar. Pero no vamos a combatir esta pandemia con toques de queda. No la vamos a combatir así. No es la medida. Por supuesto que hay personas que
no tienen recursos económicos, vendedores ambulantes, esas personas que, pues, su salario es el vivir de cada día. Para ellos es un riesgo y entiendo que tengan que salir. Pero por favor, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. No se puede dar la mano. No se puede dar un abrazo. Tenemos que quedarnos en casa. Solamente así es como podremos combatir esta guerra biológica plantada en este planeta, donde parecía que iba a ser algo solo en China y que en muy pocos días se fue extendiendo por muchos países. Y cuando el coronavirus llega a un país, de un día para otro, aumentan exponencialmente los casos. No podemos decir, es un caso y nada más, no, porque ese caso genera muchísimos cientos de casos más. Amigos, de verdad, cuídense, cuídense. Insisto, mascarilla, lavarse las manos a 1 metro mínimo de distancia, mejor 2 de otras personas. Y sobre todo, cómo no, encomendémonos al Señor para que mueva los corazones de estas clases políticas perversas, de estos economistas que piensan que la humanidad estaría mejor si los burros actuales de las personas ya no productivas, pero que han dado su vida trabajando. No es algo de broma esta situación, no es. Hay muchísimos casos de muertes, de enfermos. En algunos países, pues, están disminuyendo las cifras, pero no los crean, no los crean. Fijaros en Italia, en pocos días, la cantidad de casos que hay. Los hospitales desbordados, ya no pueden atender a más gente. Aquí, en España, igual. En unos pocos días, de decir los representantes del gobierno que no pasaba nada y lo sabían desde febrero, que sí pasaba, ¿cuántas muertes hay ya? No los creamos. Cuidémonos. Y cuidémonos sin esperar que ellos nos lo digan. Cuidémonos ya. Quédate en casa, por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien de tus seres queridos, por el bien de la humanidad. Tenemos que combatir esta guerra biológica que nos ha sembrado. Adelante, amigos y amigas. Quédate en casa.